Comenzamos por clonar nuestra máquina Debian Infra y le vamos a poner Infra Post. Así tenemos una máquina original como la teníamos y otra con algunos agregados que vamos a hacer ahora, ¿no? Acá le decimos que además genere una nueva Mac para todos los dispositivos de red y Next. Y le hacemos un full clone y entonces nuestro ambiente va a comenzar a copiar la máquina y hacer un clon con algunas cosas cambiadas, la dirección MAC, los ID de los dispositivos, etcétera, eh, en, eh, en una nueva máquina virtual. Una bien termina, tenemos la nueva máquina virtual. Y ahora lo que vamos a hacer es iniciar esa máquina virtual para poder instalarle el software. Va a levantar como si fuera la otra, es una copia de la otra máquina. Está cargando los módulos, los servicios y levanta Gnome. Nos logueamos y abrimos una terminal. Aquí vamos a loguearnos como root. Recuerden, la password de root también era alumno. Cambiamos al directorio root porque vamos a bajar unas claves y eso. Y obtenemos los certificados de WebMin, porque vamos a instalar WebMin, que va a servirnos para hacer algunos experimentos y para administrar en forma remota la máquina. Esa es la clave de la empresa que Jay Cameron es quien lidera el desarrollo de WebMin. Y ahora tenemos que ingresarlo a los certificados aceptados para los repositorios. Entonces al software de repositorios le agregamos esta clave. Si bien sí, ya está un poco superado ese, todavía soy de la vieja escuela y igual funciona todavía. Bueno, vamos a ir a la lista de fuentes de repositorios y vamos a agregar el repositorio de WebMin. Y vamos a agregar, eh, además de la biblioteca main, los contrib y non-free. O sea, esto es que agregamos contribuciones que no son específicamente de Debian y también las cosas que no son libres, que son licenciadas o que no son abiertas, ¿no? De esa forma, si acaso precisamos instalar alguna de esas cosas, no tenemos que hacer maniobras especiales. Ya tenemos todos los repositorios allí, ¿no?
y aquí agregamos el repositorio de webmin. Con control O y control X, control O guardamos y con control X cerramos el editor. Ahora tenemos que hacer que el gestor de paquetes haga un update para guardar la información de estos repositorios que le agregamos. Entonces trae las listas de productos de esos repositorios. Y ahora vamos a instalar un conjunto de cosas. Vamos a instalar sudo, pero eh, capaz que ya está instalado. Vamos a instalar los headers del kernel, porque tenemos que recompilar el kernel para... Estamos agregando vamos a agregar los productos de paravirtualización del kernel. Y entonces precisamos tener los headers de lenguaje C, de las fuentes del kernel, para poder agregar estas cosas. Y el build essential es un paquete que incluye todas las cosas de desarrollo. El Perl es el lenguaje que precisa webmin. Y ponemos DKMS, apt transport https para poder bajar cosas con https de algunos contenedores, git, curl y webmin. Bueno, esto toma un rato de instalar. Aquí fue muy acelerado. Y tenemos que agregar a nuestro usuario a algunos grupos. Vamos a agregar al grupo sudo al usuario alumno, de forma que pueda hacer sudo, ¿no? y hacer operaciones de administrador. Y con esto reseteamos la máquina. En realidad hice un shutdown porque si no se me borraban las grabaciones. Entonces hice un shutdown para poder cerrar la grabación. Pero ustedes pueden hacer un reboot allí y está todo bien. Reiniciamos la máquina. Y nos logueamos nuevamente. Digamos, acá instalamos todas las cosas que precisamos para instalar las guest additions de VirtualBox, ¿no? Tenemos el compilador de C, tenemos otras bibliotecas que precisamos, Perl para webmin, etcétera. Abrimos una terminal. Tenemos que ir a la máquina virtual y agregar el, bueno, entramos como sudo y agregar el disco de las guest additions, ¿no? Para agregar las guest additions en la máquina virtual
damos a Device, CDs, y vemos que el Guest Additions esté incorporado. Y ahí vamos a ver allí en CD-ROM, creo que acá en CD-ROM no está. Entonces vamos al CD-ROM 0. Acá están las Linux Addition de VirtualBox. Y tenemos que ejecutar ese vbox linux additions.run. Nos conviene hacer un bash y luego que el bash eh, invoque al vbox linux additions, ¿no? Recordar que estamos como root acá. Entonces acá esto va a compilar algunas cosas del kernel y va, bueno, a agregar funcionalidades, etcétera. Eh, los va a compilar y las va a instalar. Entonces esto fue muy acelerado, tardó un poco más que esto. Ahora tenemos que agregar nuestro usuario al VBox SF de forma que pueda acceder. Si nosotros le pusimos que hay una carpeta compartida, para que pueda acceder a ese file system tenemos que darle el permiso del grupo VBox SF a nuestro usuario, alumno, ¿no? De forma que cuando reinicie puede acceder a la carpeta compartida entre el guest y el host, que habíamos dicho que era el directorio downloads. Y ahora lo podemos resetear. En este caso, de vuelta yo hago un shutdown, ahí me falta una H. Y, y reiniciamos la máquina. Y ya estaría listo. Nuestra máquina estaría eh, con WebMin instalado, con un compilador C, bibliotecas y además con las bibliotecas de paravirtualización de VirtualBox incorporadas en nuestra máquina virtual para que podamos hacer drag and drop, copy and paste entre la máquina host y el guest. Y además nuestro usuario puede ver el directorio compartido entre la máquina guest y el host. Listo, ya estamos.